Hola, muy buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre sinterización y caracterización de polvos. Les presentaré a mi equipo. Quiros Vázquez Ángela Joana. Velázquez Bautista Brandon Adrián. Briceño Rodríguez Daniel Uriel. Saavedra Cortés Antonio. Y su servidor, Ángel Darío Hernández Bautista. La metalurgia, comúnmente denominada como sinterización, es un proceso de fabricación cuya finalidad es producir piezas compactando polvos metálicos, cerámicos o cermets, que técnicamente son metales más cerámica. El proceso de fabricación de piezas utilizando este método de proceso abarca una gran gama de objetos, desde electrodomésticos, componentes automotrices, componentes de la industria aeronáutica y muchas más. Gran parte de este proceso tiene gran alcance en la vida diaria de muchas personas. Como podemos ver en la siguiente gráfica, se trata de una técnica de fabricación que permite la producción de piezas con formas definidas y prácticamente definitivas, con tolerancias bastante ajustadas. La producción de componentes con ciertas características y físicas imposibles se pueden lograr gracias a este método de fabricación metalúrgico. La sinterización es un proceso a través de las partículas de un material en polvo se unen entre sí a temperaturas típicamente menores a la temperatura de fusión del material. La idea detrás de esto es reducir la energía superficial del material, que proviene de la alta relación entre área superficial y volumen que tienen los polvos en general. Hay tres etapas. La etapa inicial es donde la pieza verde es llevada a su temperatura de sinterización y se mantiene ahí durante un tiempo hasta que la pieza tiene un cambio en su densidad acercándose a un 3%. En esta etapa las partículas se adhieren unas a otras formando un cuello que crece en dimensiones. La etapa intermedia de la sinterización se caracteriza por el inicio de la lucha energética de la dosificación y el crecimiento de fronteras de grano. Habiéndose formado la estructura con cuello casi terminados, parte de la energía empieza a consumirse en el crecimiento de los granos, que son en tamaño iguales o menores al tamaño de la partícula. En la etapa final de la sinterización consiste en el aislamiento de los poros. Es la etapa que toma el mayor tiempo en relación con la densificación obtenida. Casi toda la energía se gasta en crecimiento de grano y ocurre una descristalización en mayor o menor grado. Los poros, que hasta el final de la etapa intermedia estaban interconectados y de forma cilíndrica, pasan a ser poros aislados y de forma esférica. Mecanismos para acelerar la sinterización. Existen dos tipos básicos de sinterización: la sinterización por fase sólida y la sinterización por fase líquida. Estos dos tipos básicos de sinterización son capaces de densificar total o parcialmente la estructura, teniéndose que el primer tipo es posible si se logra una estructura con porosidad controlada, mientras que la eliminación total de la porosidad es más fácil lograrla a través de la sinterización por fase líquida. La caracterización de polvos es dar las propiedades y características necesarias a los polvos que serán requeridas en la fabricación, que serán en diferentes componentes durante el proceso de pulvimetalurgia. La manipulación de polvos puede ser difícil, especial en el procesamiento y almacenamiento. Muchos factores influyen en la fabricación de polvos, como la estructura química, la humedad, la temperatura, etc. Sin embargo, la buena conducta de un proceso depende principalmente de un comportamiento de los polvos y en particular de su fluidez. Los polvos metálicos o los metales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Las aplicaciones más grandes y de más grande crecimiento son los segmentos de la pulvimetalurgia y la fabricación de aditivos. Tecnologías de fabricación de productos casi acabados, es decir, producen piezas cercanas casi a su pieza final, con una necesidad de acabado mínimo. Existen varios métodos de producción de polvos y su elección depende de las necesidades del producto final. De tal forma se pueden obtener partículas desde 0 a 10 micrómetros. La caracterización de polvos se define por los diferentes tipos de procesos. Tenemos la molienda. ¿Qué es la molienda? La molienda se identifica como el tipo de caracterización donde se pulverizan los metales. Tenemos tres diferentes tipos: el atomizado de polvos, el óxido de reducción y el
la deposición electrolítica. Las características principales de este es lograr una reducción de partícula, así como también un cambio de forma, una aglomeración y otro tipo de aceleración en el estado sólido. El atomatizado se define cuando a la fundición del metal se le deja caer a cierta altura. Esto dejándola caer por finas gotas, definiéndolas con aire frío para que llegue a la solidificación de este antes de llegar a la aglomeración. El tipo también tenemos el cold stream, que se define como la presurización de aire que enfría a que empuja al metal que va cayendo, pulverizándolo, haciendo que se forme el polvo de este. También tenemos la trituración de metales por medio de rodillos, por medio de martillos y por medio de bolas. ¿A qué nos definimos con esto? Son 3 diferentes tipos de mecanismos. El mecanismo de bolas se define como un tanque donde se colocan bolas de metales muy duros, definiéndolas así como tipos de polvos, llegando hacia la pulverización del metal. El de martillos, como su nombre coloquialmente lo dice, son 3 martillos dentro de una máquina que logra la pulverización del metal. Y el de rodillos, se coloca la barra de metal sobre dos rodillos que van a girar en direcciones opuestas, llegando hacia la pulverización. La precipitación de una sal. ¿A qué nos definimos con esto? Como su nombre lo dice, es llegar a la temperatura de saturación del metal cuando este es una fundición. Entonces se coloca dentro de un precipitado, dejándose elevar la temperatura. Tenemos el cloruro de sodio, en el cual se va a elevar la temperatura de este compuesto o de este tipo de solución, llegando a su temperatura de saturación, llegando así a que la parte de abajo solamente se quede el sodio, llegando así a la formación de los polvos de sodio. Tenemos la deposición térmica del carbonilo metálico. ¿A qué nos definimos con esto? Mediante una decomposición de este carbonilo metálico, logramos liberarlo de todo el metal que tiene, llegando a los polvos metálicos. La reducción de estado sólido del óxido de metal. Se utilizan gases como el monóxido, como ya lo comenté en el Cool Stream, en donde se coloca el gas a alta presión, llegando a empujar y dividir en partículas muy finitas el metal que va cayendo. La electrodeposición es otro tipo de recubrimiento metálico, el cual es aplicado sobre la superficie, creándose así el polvo muy finito sobre este tipo de sustancia. Las características de los polvos. Las principales características de los polvos son su forma, su tamaño y su distribución de las partículas, su superficie libre específica, su composición química, su densidad, su tasa de flujo, su compresibilidad y su compactibilidad. Todas estas características están interrelacionadas. Algunas de esas características afectan a otras. Por ejemplo, alterar el tamaño de las partículas de un polvo implica cambios en la densidad, tasa de flujo, compactibilidad durante la sintetización de los polvos. El tamaño y la forma de las partículas son propiedades clave para la distribución de los procesos de los polvos, ya que afecta el flujo de los polvos, la compresión de los polvos, la actividad, incluso la salud y la seguridad. Estas propiedades deben optimizarse para el proceso final específico, ya sea para un rociado, para difusión, para un prensado o sintetización. Muchas gracias por su atención.